Buenas tardes, Lázara. Espero que todo te vaya bien por ahí, ¿no? Buenas tardes, Ismael. Qué bueno escuchar tu voz. Óyeme, a mí me alegra mucho poder hablar contigo. Déjame presentarte a nuestros radios oyentes de Radio Creatividad Internacional. Hoy tenemos con nosotros a Lázara Ávila Fernández, que es de origen cubano, filóloga, traductora y profesora. Es una mujer apasionada por las letras, el mundo de las radios y los espectáculos artísticos. Dirige servicios editoriales Pinar Publishing y ha publicado, entre otros muchos libros, los poemarios 5 poemas de amor en el 2015, Alguien, te amé y te escribo en el 2016, el libro de relatos cortos El regreso en el 2017, autora de la novela cubana Llorar no cuesta nada, 2015. Y más reciente, Condenados, en el 2017, y varios libros infantiles. Su última novela es La Trampa, en el 2019, y #cuento. Y también Ramona, Estampas de mi vida. Confinamiento es un libro, bueno, sobre la época más reciente del COVID, pero el más reciente de todo es un libro de poesía que se llama Bésame lluvia. Óyeme, Lázara, bueno, dime algo de todas tus obras, de tu editorial. Háblame de todo esto, por favor. Sí, gracias, Ismael. Bueno, qué bien. Efectivamente, ya son varios los títulos que se suman. Y yo espero que vengan otros. El último, Bésame lluvia, que es un libro de poesía, pues ha tenido muy buena aceptación. Y sobre todo, uno que mencionaste, Ramona, Estampas de mi vida. Decirle a los radio oyentes de que sale con un seudónimo, sale con el seudónimo de Ramona de la Candelaria. Es un libro muy pequeñito, pero es un libro que me ha dado muchas satisfacciones. Quizá exactamente por lo pequeño que es. Hay quienes dicen que este pequeño gran libro. Los invito a que lo lean y a que se sumerjan en el mundo de la protagonista, que es una mujer adulta contando un poco su vivencia, la triste infancia que le tocó vivir. Una pregunta, Lázara. Ramona, Estampas de mi vida, ¿cuándo lo publicaste? En el 2020, por ahí, ¿no? No, este es un libro que recién acabo de publicar en el 2022. Entonces. Ramona Estampas de mi vida lo acabo de publicar en el 2022. Recoge 8 estampas acerca de la niñez de una persona adulta que está contando la historia y que tienen un carácter, todas las estampas están basadas en hechos reales. No hay nada en las historias que se cuentan que no sea real, salvo los adornos propios que la literatura, tú sabes, se le puedan poner, pero son todas historias reales, contadas en la voz de Ramona, que es una mujer adulta, y ella hace como que recuerda, como que va al pasado y trae todas estas historias tristes de su infancia que viven con ella en su memoria, y entonces están plasmadas en el libro. Por ejemplo, una lectora me decía hace poco que le costó trabajo leer Ramona. Ramona es un libro chiquitito, no llega, yo creo que ni a las 100 páginas, y me dijo: yo que he leído de tus obras, prácticamente he leído casi todos tus libros, me costó trabajo, a pesar de ser no ser un libro grande, me costó trabajo, tuve que ir despacio para poder digerir las historias, porque realmente son historias muy fuertes donde prevalece el maltrato a la infancia. Hay historias que son muy conmovedoras y, como te digo, son reales. Ninguna de ellas son nacidas o surgidas de mi mente. No, son historias basadas en hechos reales. Y tienes otros libros aquí en este libro de poesía. ¿Lo publicaste este año o el año pasado? Bésame lluvia. Bésame lluvia es un libro del año pasado, y yo creo que junto con este salió el que tenía el confinamiento, que es el libro que tiene
que tiene que ver con el confinamiento que vivimos. En realidad, cuando mi poesía y mi prosa son muy diferentes, realmente la poesía va más bien a los sentimientos, al amor, a los sentimientos líricos, pero en el caso de la prosa va más a temas un poco más pues, que nos tocan desde lo vivido. Y cuando digo desde lo vivido, por ejemplo, porque en el caso de las novelas, tanto Llorar no cuesta como La trampa tienen que ver con la historia del pueblo de Cuba. Si tú lees Llorar no cuesta, es Cuba la que está en las páginas de ese libro. Cualquier cubano que vivió la década de los 90 en Cuba se puede ver reflejado perfectamente en ese libro. Cualquier cubano que lea ese libro puede decir, ahí estoy yo, ahí me veo yo, ahí está mi familia, ahí se ve las penurias por las que muchos de nosotros pasamos. Igual sucede con La trampa, pero te digo más, hay un libro que es #cuentos, que también trae el tema de Cuba y lo trae de una manera en que en ocasiones te puedes reír, en ocasiones puedes llorar, en ocasiones puedes decir, Dios mío, qué sarcasmo esta historia, pero que realmente, de nuevo, el tema es Cuba. O sea, y ahí es donde está la principal diferencia en mi obra. La poesía va a los sentimientos, trata temas del amor, temas de la felicidad, de la añoranza, de la tristeza, de los deseos. A eso va mi poesía. Es decir, que como quiera que la pongas, o hasta incluso Confinamiento, son libros que van a eso, van al sentimiento humano. Y en el caso de la prosa, tanto las novelas como los libros de relatos, y me refiero a la prosa para personas adultas, no para niños, porque sí tengo relatos infantiles también, pero en la prosa adulta, en la prosa dedicada a las personas adultas, es una prosa que donde el tema Cuba es lo que está todo el tiempo presente. Y yo pienso que hay una gran necesidad de tratar este tema, porque hay una gran necesidad de que el mundo conozca acerca de las miserias y de las penurias que ha enfrentado nuestra población. Y eso está muy bien reflejado en ambas novelas. En el caso de La trampa, que sería la segunda parte de Llorar no cuesta, La trampa es una novela que habla desde que sale y retoma por supuesto a los personajes de la novela anterior, pero el tema esencial de esta novela es el tránsito que realizan las personas que migran de Cuba y que van desde Cuba a un país, a alguno de los países en lo que es América Central o en América del Sur, para luego atravesar a pie o en bus o en guagua, como decimos nosotros los cubanos, en un camión o en una chalana o en lo que aparezca, llegar a los Estados Unidos. Y esa travesía está ahí muy, muy clara, por ejemplo en la novela La trampa, y los que hayan vivido ese angustioso camino se van a ver ahí, es decir, están reflejados en esa novela. Creo que aún no se ha dicho la última palabra en cuanto a literatura respecto respecto al tema Cuba. Creo que hay mucho todavía que decir. Creo que en estos momentos habría que contar la historia mediante novela, mediante relato, la historia de lo que está viviendo nuestro pueblo en estos momentos. Creo que es algo que falta mucho por decir, y por eso cuando algunas personas me dicen, ¿y vas a seguir escribiendo sobre Cuba?, digo, bueno, sí, tengo que seguir escribiendo, porque es donde yo siento que hay una necesidad sentida de que se conozca y de que se sepa acerca de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de lo que nos ha tocado. Bueno, sí, pero también la literatura cubana en el exterior, bueno, ya ha ido avanzando. Yo, por ejemplo, tengo 17 libros.
Reinaldo Arenas publicó, es decir, muchos libros donde, es decir, él recordaba todo aquello que había pasado antes que anochezca. Precisamente lo tuvo que escribir cuando era perseguido, es decir, cuando estaba en el bosque de La Habana, sin luz ni nada, es decir, era perseguido, y ahí empezó a escribir su biografía, ¿no? Autobiografía antes que anochezca, ¿no? Y así ha ido adelantando mucho ya a nivel internacional, ¿no? Entonces, y claro, bueno, han quedado por el camino muchos escritores, pero se ha ido adelantando mucho sobre la literatura cubana escrita desde el exilio, ¿no? Pero Lázara, me dices que, bueno, el libro de poesía Bésame Lluvia es bastante reciente y es muy un tono muy apasionado. Bésame Lluvia. ¿Tú sales cuando llueve, tú sales a que te moje la lluvia, o cómo es la cosa? No, cuando llueve yo me refugio. Bueno, no, eso cuando llueve yo me refugio. Yo creo que Bésame Lluvia, que bueno, yo pienso que el tema fundamental que trata el libro es el asunto de la soledad que abruma al ser humano moderno. Sabes que tenemos esa dificultad, y quizás entonces ahí es lo que está diciendo, es lo que se está queriendo decir cuando se habla de Bésame Lluvia. O sea, más que lo erótico que se pudiera pensar, o más que lo apasionado sobre lo que se pudiera pensar, más que todo es la soledad que abruma al ser humano. Más que todo pudiera ser también el tema del desamor. Y entonces ahí es donde está el tema central de este libro. Es como casi toda mi poesía, ya te digo, es una poesía que va, bueno, pues a los sentimientos. Va a los sentimientos y expresa un gran desgarre, en el sentido de que de alguna manera, bueno, pues cuando pareciera que lo tienes todo, te están faltando quizás las cosas más simples para sentirte realmente feliz, para sentirte realmente pleno. Y no hablo desde el punto de vista personal o individual en este caso, sino hablo desde el ser humano, la manera en que el ser humano bueno, pues va andando por la tierra. Bueno, sí, realmente la travesía del ser humano en los tiempos modernos, vamos a poner desde allá de los años de Homero para adelante, que es donde empezó nuestra civilización occidental, oye, siempre son guerras y son dificultades. Hoy en día, a pesar de, bueno, que ha empezado desde nuestro cerca de medio siglo último, hemos tenido una ventaja. Es una ventaja que hoy podemos conectarnos desde grandes distancias. Tú estás ahora en Georgia, yo estoy en Miami. Hace un rato estaba hablando con Grecia, otro rato más largo estaba hablando con España. O sea, nos conectamos a grandes distancias, vemos las noticias a grandes distancias, tenemos más conocimiento que, bueno, pienso que es un adelanto entre tantos problemas difíciles. Pues Lázara, oye mi chica, ese Bésame Lluvia a mí me luce muy atrayente, ¿no? Ya me estás dando la idea de que cuando llueve por aquí voy a salir, en vez de ir a la piscina me pongo en el short y saco ahí para parqueo y eso, ¿no? Entonces, óyeme, Mira, háblame algo de eso un poco más, dime un poema, algo parecido. Mira, te voy a leer, para saciar tu curiosidad, te voy a leer el poema que le da nombre al libro, y se titula Bésame Lluvia, y dice: me voy con los versos robados al silencio en tarde de lluvia. En el morral apenas
el recuerdo esquivo del que cansado de todo ya no volverá. Bésame, lluvia, empapa mi cuerpo en tu humedad y ríndete conmigo ante el caudal del río. Bésame con tus besos, cuida de mí, el camino es largo, apenas comienza. No, no me dejes ir sin decirte adiós. Bésame, lluvia, solo bésame y guardaré tus besos siempre conmigo. Oye, un lindo poema, Lázara, pero eso cada vez que está lloviendo tú sales para afuera a proclamar eso. Ya, no, cuando llueve me pongo en buen resguardo, créeme. Ok, lo que quería saber ese detalle. Bueno, Lázara, me alegro mucho estos minutos que me has concedido. Tenemos que recordar que Lázara dirige servicios editoriales de Pinar Publishing, que es una editorial de mucha vigencia. Cualquier que tenga deseos de publicar algo puede contactarla a ella. Y bueno, nos ha hablado de todos sus libros y de todas cómo han ido surgiendo y cómo han ido desarrollándose. Bueno, te agradezco sobre todo ese último poema, Bésame, lluvia. Entonces, que nada más que empiece a llover voy a salir para allá afuera a leerlo. Y bueno, Lázara, hasta pronto. Esperamos mantenernos en contacto. Siento que no hayas podido participar en la Feria del Libro Virtual, pero bueno, esas son cosas que de pronto salen y es decir, nos interfieren en nuestras rutinas diarias y nuestros planes. Pero bueno, te agradecemos mucho todo lo que has contribuido con Creatividad Internacional. Hasta pronto. ¿Tienes algo más que decir antes de irnos? Gracias, Ismael. Gracias, te agradezco mucho también. Hasta luego. Bueno, hasta luego y yo con Bésame, lluvia. Bye bye.